Bueno, vamos a continuar entonces con la bolilla 3. La bolilla 3 corresponde a lo que son los sistemas combinacionales. Y vamos a ver en esta bolilla, vamos a ver varios temas. Primero vamos a hacer una introducción a lo que son los sistemas combinacionales y secuenciales. Vamos a ver cuál es la diferencia. Después vamos a ver lo que corresponde a la álgebra de conmutación y álgebra de Boole, en el que vamos a ver teoremas, un par de características de la álgebra de Boole, para qué nos sirve. Y finalmente vamos a ver representación de funciones lógicas utilizando tablas de verdad, minitérminos, maxitérminos, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a ver entonces es una división muy importante que existe en los circuitos con los que vamos a trabajar en esta asignatura, que son los circuitos combinacionales y los circuitos secuenciales. Los combinacionales son más sencillos, los secuenciales tienen características un poco más complejas, usan internamente circuitos combinacionales, pero vamos a empezar diciendo que los circuitos combinacionales se caracterizan porque el estado de sus salidas solo depende del estado de sus entradas. Esto quiere decir que no hay, ahí dice feedback, no hay ninguna realimentación de las salidas con respecto a las entradas. Esto lo vamos a ver luego con más detalle. Un ejemplo muy claro puede ser un sistema de alarmas, un sistema de alarmas simple porque hay sistemas bastante más complejos, pero un sistema elemental de alarma lo que hace es, tiene una serie de sensores que son sí-no, son variables de entrada binarias, y que son switches, o sea, son interruptores que están abiertos o cerrados. Cuando alguno de esos se abre porque es una ventana, una puerta, etcétera, etcétera, la alarma, o sea, la salida, se activa y hace que la alarma suene. Los sistemas combinacionales entonces se caracterizan por ese hecho, es decir, si después recreamos las mismas condiciones de las entradas, siempre vamos a tener las mismas salidas. Es decir, no importa la historia que tenga mi sistema, si se reproduce en el estado de las entradas, la salida va a tener el mismo valor. Cosas que pueden ocurrir en los sistemas secuenciales. ¿Por qué? Porque en los sistemas secuenciales, el estado de la salida, vamos a hablar de que los sistemas tienen entradas y salidas digitales, ¿no es cierto? Entradas binarias, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en los secuenciales, el estado de las salidas depende, obviamente, del estado en que yo tenga las entradas, pero además importa el estado previo en que se encontraba el sistema. Esto se dice que es un sistema con realimentación o feedback. Piensen en un selector de canales para la televisión en donde ustedes pulsen la letra más o menos. En ese caso, lo que hacen, si pulsan la que corresponde a los canales, es avanzar el canal o retroceder el canal que están viendo. Para poder avanzar el canal que están viendo, ustedes tienen que saber en qué canal estaban. Ese sería la otra variable que entra en los sistemas secuenciales. Veamos un poco de una manera gráfica qué es lo que estamos diciendo acá. Un sistema combinacional se caracteriza por tener una cierta cantidad de entradas, que hemos puesto 3, puede ser 1, puede ser 2, puede ser muchas, y tiene una cierta cantidad de salidas. Normalmente nosotros vamos a trabajar con una, pero pueden tener más de 1, en este caso hemos puesto 3, y cada una de esas salidas va a ser una cierta función, o sea, va a depender del estado de A, B y C. Esta va a depender de una manera, esta de otra y esta de otra manera. Lo que sí sabemos que no va a existir es que estas salidas, cuando estas entradas cambien y cambie una salida, eso no va a influir en un nuevo cambio a las salidas. O sea, no existe esa realimentación. En cambio, los circuitos secuenciales, como hemos dicho, acá en este caso dos salidas, dependen de las variables de entrada A, B y C y también del estado en que se encontraba el sistema previamente. Por ejemplo, si agregamos una tercera salida I3, que también es otra función G3 de A, B y C y del estado anterior, fíjense que estas variables A, B y C, supongamos que estamos en un estado determinado, entran a este sistema que es puramente combinacional con de alguna manera el estado en que se encontraba I3. Cuando estas variables
cambien, eventualmente esto va a cambiar y ese cambio se va a ver reflejado nuevamente acá y va a hacer que el sistema pueda cambiar nuevamente de estado. Ese cambio puede ser transitorio, puede ser un transitorio hasta que estabilice, o puede cambiar lo que vamos a ver en un momento determinado cuando hablamos de sistemas sincrónicos, o con un transitorio cuando hablamos de sistemas secuenciales asincrónicos. Eso es un tema de la bolilla siguiente, así que no nos vamos a entrar en detalle acá. Otro concepto que es importante para esta bolilla y para toda la materia es que vamos a entender por análisis y síntesis. Nosotros vamos a hablar mucho de análisis y síntesis de circuito, y es importante que aclaremos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un análisis de un circuito combinacional, es que nosotros tenemos un circuito combinacional, un circuito físico, o por lo menos un diagrama que lo describe, un esquemático que se dice que describe ese circuito, y obtenemos una descripción formal del mismo. De alguna manera, lo que obtenemos es una función, llamémosle, que nos va a poder, con la cual nosotros vamos a poder predecir, conociendo esa función, si cambian las entradas, qué valor voy a tener en la salida. Es una abstracción, digamos, de la información que tiene del circuito donde estamos trabajando. El proceso inverso no es de ir desde el circuito hasta la descripción formal, sino que es al revés, se llama síntesis de un circuito combinacional o de un circuito en general. La síntesis es al revés. Nosotros partimos de una determinada función que queremos que ese circuito realice y lo bajamos al hardware, lo bajamos a la parte física, y ese proceso se llama síntesis de un circuito. En este caso, como hablamos de circuitos combinacionales, lo dejamos referido exclusivamente a circuitos combinacionales. Bien, con estos dos conceptos vamos a entrar entonces en el tema siguiente, que es el tema de álgebra de Boole.